Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del Salmo 51. La semana pasada estuvimos estudiando este salmo y dijimos que tiene muchísima información y tanta que no pudimos terminarlo. Así es de que vamos a terminarlo el día de hoy. También les pido que estén orando por esta clase. Estamos llegando al final del estudio de nuestros salmos. Son muchos salmos, pudiéramos pasárnosla ahí muchísimo tiempo, pero más o menos ya tenemos la idea de cómo estudiar los salmos, ya tenemos la idea de lo que son. Entonces vamos a brincar a otro estudio con el favor de Dios ya próximamente. Así es de que hay que disfrutar estas últimas clases porque ya los salmos los vamos a dejar descansar. Pero por lo pronto vamos al Salmo número 51. Y la semana pasada estudiamos los primeros 6 versículos. Y vimos lo siguiente, que el salmista David había hecho algo muy grave delante de los ojos de Dios, y entonces Dios lo está disciplinando y él se siente muy mal a causa de su iniquidad, de su pecado. Él está muy arrepentido y es cuando él escribe este salmo y expresa su arrepentimiento. Y ahí vemos las características de una persona que está verdaderamente arrepentida. Alguien que se arrepiente verdaderamente de hacer algo va a mostrar ciertas características que vemos aquí en el libro de los Salmos, en este Salmo 51. Lo primero que aprendimos en los primeros 2 versículos es que una persona tiene un verdadero arrepentimiento cuando muestra estar arrepentida verdaderamente. Una persona que está arrepentida se le va a notar. Dice David en los primeros 2 versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí vemos que David está arrepentido verdaderamente. Quiere que Dios le limpie de todo ese mal, de toda esa suciedad que había adquirido a causa del pecado. Entonces, una persona que tiene un verdadero arrepentimiento va a mostrar ese arrepentimiento, se hace visible. También aprendimos en los versículos del 3 al 6 que una persona tiene un verdadero arrepentimiento cuando reconoce que ha pecado contra Dios. El salmista dice así a partir del versículo número 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí vemos en estos versículos cómo el salmista reconoce su pecado y le llama tal como es. Él está consciente de que ha pecado contra Dios. No simplemente ha dañado a estas personas involucradas en este pecado, pero su pecado fue delante de Dios. Y ahí fue donde nos quedamos. El salmista en estos versículos, él pedía ser blanco como la nieve. Y la nieve es blanca por dentro y por fuera. El salmista pide que sea limpiado tanto internamente como externamente. Pide de la misericordia de Dios. Y vimos también el versículo número 7 que decía: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Creo que ya me adelanté porque nos habíamos quedado en el 6. Versículo número 7, y ahí es donde vamos a... purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista no solo pide ser limpiado, pero pide ser purificado. Es decir, que se le quite toda la inmundicia, todo lo malo. Quiere que lo haga puro, que lo haga santo. Quiere él ser limpiado. Cuando nosotros tomamos agua purificada. ¿Por qué? Porque se le ha quitado toda la inmundicia, todo lo malo. Así el salmista pide que él sea una persona pura, limpia, santa.
Y dice que lo haga con hisopo. Y vimos la semana pasada lo que era el hisopo y que se usaba para el proceso de la purificación. Él quiere ser puro espiritualmente. Y si Dios lo hace, dice, seré limpio. Él no está pidiendo que lo limpie el sacerdote o alguien más. Está pidiendo que Dios lo haga. Y si Dios lo hace, Él va a ser limpio verdaderamente. Y aquí es donde les digo que Él pide ser más blanco que la nieve. Y la nieve no es como las sandías que son por fuera de un color y por dentro de otro. O como los cocos, que los cocos son oscuros por fuera y blancos por dentro. Él dice, seré más blanco que la nieve. La nieve es blanca por dentro y por fuera. Él quiere ser limpio totalmente, tanto internamente como externamente. Y aquí vemos que solo Dios puede ser ese milagro, el milagro de la transformación en las personas, en limpiarlas, hacerlas blancas, tanto internamente como externamente. Y luego vemos el versículo número 8. Fíjense lo que dice. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El salmista dice que quiere oír gozo y que quiere oír alegría. Eso quiere decir que ya no era la persona de antes. Ya no era el mismo David de antes. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado nos va carcomiendo, va acabando con nosotros. Platicamos la semana pasada que nos da un momento de alegría muy temporal, pero después se paga el precio. Y es por lo que está pasando David. Platicamos la semana pasada, con tanto que él tenía, no lo podía disfrutar. Y todo eso era a causa del pecado. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Vimos la semana pasada que él reconocía que él estaba pasando eso porque era la disciplina de Dios. Él no podía ni siquiera sostenerse. Los huesos es lo que sostiene la persona, el esqueleto. Y ya no podía sostenerse. También vimos el versículo número 9 que dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él pidió totalmente ser borrado de todas sus maldades. Así es de que estamos viendo que ahora ese pecado que le produjo un rato de placer, ahora le produce horror. Ya no lo disfruta de la misma manera, ya no piensa en él de la misma forma. Y son las artimañas del pecado, del diablo. Nos presenta siempre la cara bonita de las cosas, pero no nos dice el precio que hay que pagar. Cuando vemos los comerciales acerca del vino, vemos todos teniendo un gran momento, pero no presentan cuántos accidentes provocan, cuántas familias son destruidas, cuántas cosas se caen a pedazos a causa de eso. O los cigarros, cuando fuman, no presentan a las personas cómo terminan con enfisema pulmonar y todo ese tipo de cosas. Y así es el pecado. Siempre se viene el rato agradable, pero nunca se nos presenta el precio que hay que pagar. Entonces vemos que en verdad David está arrepentido, ahora le da horror ese pecado que hay en él, se siente sucio, no puede relacionarse con las otras personas. Y es cuando viene el versículo número 10, dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí sí es donde nos quedamos. Dice el salmista, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando ustedes leen la palabra crear, cuando dice ahí crea, es la misma palabra que se encuentra en Génesis 1:1. Es la palabra bara, que significa hacer algo de la nada. Solo Dios puede hacer eso, el crear. Él pide tener ahora un corazón limpio, no como el corazón sucio el cual tiene.
Él pide ser una persona diferente. Dios es el único que puede crear un corazón limpio. Lo demás es superficial y temporal, pero solo Dios puede hacer un cambio permanente. Si usted quiere que alguien cambie verdaderamente, totalmente por dentro y por fuera como la nieve, llévelo a los pies del Señor Jesucristo. Él es el único que puede cambiar el corazón. Él es el único que puede cambiar los deseos con los que nosotros nacemos. Esa naturaleza pecaminosa, solo Dios. ¿Cuántas personas no han querido cambiar a otras personas? Y no se puede. Solo Dios. ¿Cuántos padres hemos querido cambiar a nuestros hijos que sean de diferente manera? No se puede. Solo Dios. Solo Dios es el que puede hacer ese cambio. Dice, crea en mí. Solo Dios puede crear verdaderamente un corazón limpio. Y luego usa la palabra, oh Dios. Por segunda vez usa la palabra, oh Dios. Ya la había usado en el versículo 1. Ahora la vuelve a usar y es la palabra Elohim, como platicábamos la semana pasada, que es la pluralidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego dice, y renueva un espíritu recto. El salmista quiere que Dios vuelva a recrear ese espíritu dispuesto para con Dios. Quiere que le vuelva a dar vida. Dice, recrea un espíritu recto, no un espíritu que se desvíe hacia el mal. Un verdadero creyente, un espíritu recto, no va a disfrutar una vida de pecado, ni deseará regresar a eso inmundo, sino que va a buscar tener comunión con Dios. Estamos viendo que ahora David extraña esa vida que él tenía antes. Si ustedes están a punto de caer en algún pecado, evalúen las consecuencias. No se dejen llevar por sus ojos, porque el precio que se paga es muy, muy alto. Y todos somos bombardeados con toda clase de cosas para que caigamos en el pecado. No vale la pena, no vale la pena. El salmista está extrañando esa vida que tenía antes con Dios, esa comunión que tenía antes. Y todo eso se perdió a causa del pecado. Miren lo que dice la Biblia de cómo era él. Hechos 13:22. Y se dice de David lo siguiente. Quitado levantado por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era David antes de pecar. Tenía una comunión con Dios increíble y la echó a perder. ¿Cuántos no tienen tanto, una familia increíble, un trabajo increíble, unas amistades increíbles, y por un pecado lo echan a perder todo? David se da cuenta que había perdido algo grande y extraña esa vida de comunión antes con Dios. Ya no era lo mismo y por eso está rogando a Dios y vemos que está él arrepentido verdaderamente. En el versículo número 11 de Salmo 51, si van de regreso por favor a Salmo 51, vemos a David diciendo, Salmo 51, 11, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de mí. David no podía estar ya más en la presencia de Dios como antes. ¿Qué dijo Dios? He encontrado un varón conforme a mi corazón que hará lo que yo os mande. Pero ahora Dios ya no estaba con David de la misma manera. Fíjense Salmo 24, 3. ¿Por qué David? Desde el 3, por favor. Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos
y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El corazón de David ya no era el mismo. El corazón de David ya no era puro. Sus manos eran sucias. Él mismo pide ser limpiado. Él mismo pide otro corazón. Él había elevado su alma a varias cosas vanas. David ya no era el mismo a causa del pecado. Su relación con Dios ya no era la misma. Por eso él le dice, Señor, no me eches delante de ti. Y es que estamos nosotros frente a un Dios que es 3 veces santo y no tolera el pecado. No lo tolera. Así es de que no se prive de estar en la presencia de Dios. Póngase a cuentas con Él y Él restaurará esa relación. Vemos que David está extrañando esa relación que tenía con Dios. Y muy seguramente la relación que tenía con las personas que le rodeaban. Y dice más adelante en ese versículo que leímos, el versículo número 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios se había alejado de David. Fíjense lo que estamos leyendo. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Podría Dios quitar su Santo Espíritu de mí o de un verdadero creyente? Aquí dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense, debemos de tener cuidado con esto. La tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo actuaba de manera diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento venía sobre la persona, lo embestía y le ayudaba a hacer un trabajo especial y se retiraba. Vamos, por ejemplo, a Jueces 3:10. Fíjense lo que dice Jueces 3:10. Jueces 3:10. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ver cómo Otoniel fue usado para liberar a su pueblo, pero aquí el punto es el Espíritu Santo. Dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Así es de que vino el Espíritu de Dios, le ayudó e hizo una misión especial Otoniel. Fíjense, vamos a Jueces 15:14. Jueces 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Pero vemos que el Espíritu de Dios venía sobre él. Segunda de Samuel 23:2. Y estamos viendo aquí cómo cuando se profetizaba venía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios, embestía a la persona, la ungía, pero después se retiraba. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue prometido por el Señor. Es nuestro consolador, nuestro paracletos, dice la palabra. Y viene sobre la persona y ya no se va. Si una persona es verdaderamente un hijo de Dios, el Espíritu Santo va a estar con esta persona y no se va a ir. Miren lo que dice 2 de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí saben lo que son las arras, verdad? Es una promesa. Nos la ha dado el Señor y nos ha sellado. Es un sello. Segunda de Corintios 5, 5 y 6. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuevamente esa palabra. Versículo número 6. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero nuevamente ahí vemos que es una garantía, son las arras que nos ha dado el Señor. El creyente puede pecar y va a contristecer al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo deja. Fíjense, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y hay muchos versículos, pero nada más usamos estos como ejemplo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no lo pongan triste. Por cierto, el Espíritu Santo es una persona. Piensa, actúa a través de las personas, las dirige, tiene todas las características de una persona, no es una fuerza. Y aquí vemos, por ejemplo, este versículo: yo no puedo entristecer a la fuerza eléctrica o algún tipo de fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tiene todos los atributos de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo eso creo lo estudiamos cuando estudiamos el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios, pero no nos deja, está con nosotros. Pero en el caso de David, por eso David allá en este Salmo 51 le dice al Señor: no quites de mí tu espíritu. Esa comunión que antes tenía con Dios ya no era la misma. David había pecado y había roto esa relación que tenía con Dios. Ahí en el versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba arrepentido de lo que había hecho. Fíjense el versículo número 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ya no era igual. Ya esa alegría que él tenía, ese gozo, ya no estaba ahí. Un verdadero creyente no pierde su salvación, pero sí pierde el gozo de ella. El gozo se pierde con un pecado recurrente o cuando no confesamos un pecado. Se queda ahí. Y David ya no siente ese gozo de antes. El diccionario Nelson de la Biblia Ilustrado define la palabra gozo como una alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como la iglesia están llamados a experimentar. Todos podemos experimentar ese gozo en el Señor Jesús. Dice el diccionario: no es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación con Dios. Básicamente el gozo es una alegría que no depende de las circunstancias. Porque muchas alegrías dependen de que si tengo, que si no tengo, si me dan, no me dan, si me tratan, no me tratan. Pero el gozo no. El gozo depende de Dios. A pesar de las circunstancias, yo sigo teniendo esa alegría y esa tranquilidad. Ajá, Emanuel. Pero David, a causa de su pecado, se había ido. Ya no sentía eso de antes, ya no se actuaba como actuaba antes, ya no se movía de la misma manera. Este era otro David, a causa del pecado.
y por eso le ruega a Dios que no quite su Santo Espíritu. Él está extrañando esa vida anterior de comunión con Dios. Esa vida cuando él recurría a Dios, abría su corazón, y hemos estudiado muchos salmos de David que plasmaba su amor a Dios. Eso se había ido. Versículo 13, este es otro David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice David que si Dios le perdona, que si el Señor le da un nuevo corazón, Él está prometiendo algo. Dice, entonces, cuando ese gozo regrese del que hablamos en el versículo número 12, David promete hacer algo que va a honrar a Dios. Dice, enseñaré a los transgresores su camino. David quiere darles testimonio de lo que no deben de hacer, porque el precio que se paga es muy alto. El rey David en este salmo está confesando públicamente su pecado y no quiere que nadie pase por ahí. Y ahora dice, yo le voy a enseñar a los transgresores. Pero ¿qué le va a enseñar David si su reputación ahorita, su credibilidad está muy baja? ¿Qué les enseñaría? ¿Qué le enseñaría a David? Exactamente, un arrepentimiento verdadero, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Aún así David podía enseñar muchas cosas y David lo cumplió. Fíjense el Salmo 32:8. Este Salmo 32 vimos la semana pasada que es la contestación, lo que David escribe después de que Dios le ha perdonado. Salmo 32:8. Así es de que con este salmo él está cumpliendo, él está enseñando a las personas acerca del perdón, de la misericordia de Dios. Y en este versículo, cuando estudiamos este salmo, dijimos que David está hablando con las personas y les dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y platicamos en esa ocasión que estudiamos que era como cuando el niño empieza a caminar y se le ponen los ojos fijos para que no cayera. David promete hacer eso. Ayudar a aquellas personas para que no caigan en lo mismo que él cayó. Él dice que le va a enseñar a los transgresores su camino. Dice en el versículo 51, Salmo 51, versículo número 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Esta es otra vez la frase, oh Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. David sabía que no podía confiar en él. Quizás se le vino aquí a la mente lo que hizo con Urías Eteo, que lo mandó al frente de la batalla para que muriera. Eso era un homicidio, aunque él no lo mató, él fue el que lo planeó todo, fue el asesino intelectual de Urías. Y dice a Dios, le pide a Dios que lo libre de ese tipo de cosas. Y luego dice, oh Dios, por tercera vez usa esta exclamación a Elohim. Y luego dice, Dios de mi salvación. Sabe que el único que puede salvarlo es Dios. Y la palabra para salvación es Yeshua, de donde obtenemos nuestra palabra, que es salvación. Sabe que Dios es su único Yeshua, su único Salvador. Para el hombre solo el Señor Jesucristo puede salvarlo. Nadie más murió por tus pecados. Solo el Señor Jesucristo. Solo Él. Este David está pidiendo salvación. ¿Y qué pasa si Dios le salva? Si Dios le limpia, dice que cantará nuevamente, dice, cantará mi lengua tu justicia. El dulce cantor quiere volver a cantar. ¿Ustedes creen que las personas no notaron que David ya no cantaba?
Él que componía canciones, salmos, ¿ustedes creen que no se dio cuenta toda esa gente que no era el mismo David? Eso es lo que hace el pecado. Él quiere volver a cantar. Y a mí me llama la atención esto porque me imagino un palacio grande, me imagino muchos instrumentos porque él le encantaba la música, una orquesta, pero él ya no cantaba. Fíjense lo que dice 2 Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. ¿Ya se fijaron cómo le nombra aquí? El dulce cantor de Israel. Ese dulce cantor quedó mudo y ya no podía cantar. Es más, a lo mejor sí cantaba, pero ya no transmitía lo mismo. Hemos platicado mi esposa y yo de ciertas personas que cuando cantan esas alabanzas transmiten tanto que cuando las canto yo o la canta alguien más no se transmite lo mismo. Pero David ya no transmitía eso, ya no era el dulce cantor. Fíjense Salmo 43. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Quién puso ese canto en su boca? Dios. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en. Pero ya no había cántico nuevo. Ya no había esa inspiración más que para plasmar su arrepentimiento y su dolor. El dulce cantor extrañaba cantar. Eso es lo que tú vas a extrañar si dejas que tus deseos te controlen y caes en ese pecado. Ten cuidado. No permitas que el pecado te arruine y se lleve esa inspiración de parte de Dios para alabar. No vale la pena. Ahora dice David, me llama la atención que él dice que va a cantar ¿de qué? Él le ha estado pidiendo misericordia de parte de Dios, pero no dice que va a cantar de misericordia. Dice en el versículo 15, Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicarán mi boca, ¿qué? Estoy leyendo el 15, perdón, el 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. No habla de la misericordia de la que él está mencionando anteriormente, sino que habla de la justicia. Él quiere cantar acerca de la justicia de Dios. Y el único que lo puede declarar justo es Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:11. ¿Ya lo tienen? Dice así, y esto erais algunos, mas habéis sido, ¿qué? ¿Y qué es lo que está pidiendo David? ¿Ser qué? Lavado. Ya habéis sido santificados. ¿Se acuerdan la palabra de puro? Más blanco que la nieve, ya es santificado. Y habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El único que lo puede declarar justo, justificado, es Dios. Pero para eso tiene que seguir este proceso de limpieza. Por eso él quiere cantar de su justicia. Ahora sí, el versículo número 15. Salmo 51:15. Dice así. Señor, ya hemos estudiado esta palabra de Señor, amo, dueño, abre mis labios. No podía ni siquiera abrir su boca. No se sentía digno de pronunciar palabras. El único que le podía abrir los labios nuevamente era Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El salmista sabe que solo Dios puede regresarle esa alabanza. El salmista sabe que si Dios es el que le abre los labios, algo bueno va a salir de ahí. Ahora él sería una persona agradecida y amaría mucho a Dios. Y lo vemos después con su vida,
¿Qué dice la Biblia acerca de al que mucho se le perdona? Lucas 7:47. Si Dios le abre los labios a David, ¿de qué creen ustedes que cantaría? ¿Cuántos pecados había cometido David? ¿Qué tan grandes eran los pecados que había cometido David? ¿Cuánto debía David? Y si Dios lo justificaba, lo declaraba justo, eso quiere decir que se le había perdonado mucho. Fíjense lo que dice Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. David iba a ser una persona muy agradecida con Dios. David iba a ser una persona que cantaría alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por ese amor. Él quiere que Dios le abra sus labios, y si Dios abre sus labios, seguramente cosas buenas van a salir de él, porque va a expresar su amor, su agradecimiento, porque se le ha perdonado mucho, mucho. ¿Cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Ya no escuché los mismos. La realidad es que se nos ha perdonado mucho. Tú y yo ya hemos estudiado que somos malos. Y sin Dios, peores. ¿Qué diferencia hay entre Juan y Hitler? Simplemente que Dios me detiene. Pero en realidad a nosotros también se nos ha perdonado mucho, mucho de parte de Dios. Y dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama, y a David se le ha perdonado mucho, mucho, y seguramente él iba a amar a Dios en gran manera. Versículo 16, Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Dios no estaba pidiendo que se quiten los sacrificios que él mismo ordenó, ni los holocaustos que él mismo había ordenado, pero no los aceptaba de parte de David. Él no iba a aceptar los sacrificios de David. Ahora David dice, si fuera de dar sacrificio, yo lo daría. Pero no es eso, no es lo que Dios pide. Salmo 19:14 nos dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No es que Dios haya quitado los sacrificios, pero David no tenía la actitud adecuada, la actitud correcta. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Delante de Dios, David no estaba bien. Por eso él está pidiendo perdón por todos esos pecados. Y todos esos pecados Dios está dispuesto a perdonar. Oseas 6:6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Dios acepte nuestra adoración, nuestros sacrificios? Oseas 6:6. Debemos de estar bien con Dios, debemos de tener la actitud correcta con Dios. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Para Dios es más importante que le conozcas, que le obedezcas. Es más importante la misericordia que los sacrificios. Así es de que si no se tiene la actitud adecuada, si no se está bien con Dios, no tiene caso presentar todo eso. Por eso David en el versículo 17, él indica qué tipo de corazón es el que de qué tipo de corazón Dios va a recibir los sacrificios, los holocaustos. Fíjense Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Estaba despreciando el corazón pecaminoso de David, pero un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Ustedes saben lo que quiere decir contrito? Quiere decir algo que se muele, que está hecho pedazos. Y ese es el corazón de David. Ahora él está quebrantado. Él se ha humillado delante de Dios. Él está demostrando que verdaderamente está arrepentido. Y la Biblia habla de diferentes tipos de corazones. Habla del corazón duro como el diamante. No vayan ahí, Zacarías 7:12. Ese corazón duro como diamante que no va hacia Dios. Habla del corazón engrosado, Mateo 13:15. Tan grueso ese corazón que no deja que la palabra de Dios penetre. Ezequiel 11:19 habla de un corazón de piedra que nada hace que sienta, no siente. Pero David dice que su corazón está hecho pedazos y se ha humillado delante de Dios. El corazón del salmista está hecho pedazos a causa de su pecado. Por eso, David va a recibir perdón de parte de Dios. David va a recibir misericordia de parte de Dios. ¿Qué clase de corazón tiene usted para con Dios? De acuerdo a ese corazón, vamos a recibir nuestra paga. Pues David sabe que Dios no lo va a despreciar, porque dice al corazón contrito y humillado, no desprecias tú. David en este salmo ha reconocido sus faltas, le llamó rebelión, maldad, pecado, y pidió perdón no sé qué tantas veces. Dice, borra, lávame, límpiame, purifícame. Y en verdad Dios le perdonó a David porque no murió. Una persona tiene un verdadero arrepentimiento cuando muestra estar arrepentido verdaderamente. Se va a ver que está arrepentido verdaderamente. Esa persona va a reconocer que ha pecado contra Dios. No simplemente le hizo daño a las personas, pero ha pecado contra Dios. Le da horror su pecado. No quiere regresar atrás, como lo hizo David. Y extraña esa comunión, ese gozo, esa salvación que tiene en Dios. Lo interesante es de que aquí pudiera haber terminado el salmo, ¿no creen ustedes? Pero no termina ahí. Fíjense lo que dicen los versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Está pidiendo que Dios le ayude a Sión, que era la ciudad de David. Era donde Dios se revelaba muchas veces. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Lo que protegía a una ciudad eran sus muros. Y quiere decir que no había muros. Era una ciudad presa fácil para el enemigo. ¿Y qué más dice? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Los sacrificios que se llevaban a cabo no eran gratos delante de Dios. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El salmo no terminó ahí. El salmo se dirige hacia Sión, hacia esa ciudad santa, a esa ciudad que era la capital donde estaba el arca del pacto. Y es que cuando un líder peca, afecta a todos los que le rodean, a todos los que están abajo de él. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Acán cuando escondió esas cosas y fue a pelear Josué y perdió esa batalla que parecía tan simple? Cuando hay pecado, afecta a todos alrededor. Cuando hay pecado en los miembros de la iglesia, afecta a todos los demás. Debemos de tener cuidado.
Somos parte de un cuerpo. Y cuando algo malo hay en un miembro, afecta a todo el cuerpo. Y más un líder. Como en este caso estamos leyendo también. No crea usted que es una persona aislada, que puede ver, hablar y hacer lo que le plazca y no va a afectar a nadie más. Sí lo va a afectar. Ya vemos aquí que David está afectando ese pecado a todos los que le rodean. Si usted peca, si usted hace algo malo, no nada más le va a afectar a usted, le va a afectar a todos los que le rodean. Por eso David termina este salmo reconociendo que ha afectado a otras personas y pide de ellos también que Dios tenga misericordia. Esos muros que protegían a la ciudad ya no están ahí. Esa intercesión de David por su pueblo ya no está ahí. Ese líder que salía a las batallas y Dios daba la victoria, era mejor que no salieran a la batalla, porque Dios no estaba ahí. Ten cuidado, el pecado roba muchas cosas. Y a lo mejor no lo vas a ver luego, pero tarde o temprano es como un boomerang, va a regresar y vas a pagar las consecuencias de ese pecado. David estaba arrepentido verdaderamente y Dios le perdonó, Dios le restauró, pero las consecuencias quedaron ahí. Sus hijos hicieron cosas terribles, Amón, Absalón, que no conviene ni que las mencionemos aquí. ¿Dónde habrán aprendido tanta perversidad, tanta cosa? La espada nunca se apartó de la casa de David. Y David murió relativamente joven. Pero gracias a Dios por el perdón y la misericordia que tiene para con nosotros que somos pecadores. No vale la pena el pecado. No vale la pena. El precio es muy alto. Por eso, piensa esta semana. Cuando peques, arrepiéntete verdaderamente. Confiesa tu pecado y apártate de él. Y así vas a alcanzar misericordia. No dejes que ese pecado vaya creciendo porque te va a consumir. Y después va a ser muy tarde.